Buenas tardes. Gracias, Yadira, por tu amable presentación. Queridos alumnos de la Universidad San Juan Bautista. Bueno, empezaremos preguntándonos, ¿sabían ustedes que el cuerpo humano solo puede soportar 45 unidades de dolor, pero que en el momento del parto una mujer soporta hasta 57 unidades de dolor? Esto equivale a 20 huesos rotos, todos a la vez. Por eso hay que tomar conciencia, de la mujer y la etapa por la que pasa esta mujer para que sea más llevadera mediante el control prenatal. Entonces, empezaremos preguntándonos, ¿qué cosa es el control prenatal? La OMS, la Organización Mundial de Salud, determinó que el cuidado materno es una prioridad de políticas públicas para disminuir la mortalidad materna y perinatal. Por tanto, ¿qué es el control prenatal? Es un conjunto de acciones dirigidas a la gestante para la vigilancia y evaluación integral de la madre y el feto. Es decir, son visitas que se realizan en forma programada y multidisciplinaria de la gestante con el equipo de salud. En forma multidisciplinaria significa que van a participar no solo el médico, sino también la obstetriz, el odontólogo, la nutricionista, el psicólogo, la enfermera, incluso muchas veces el servicio social. El objetivo general es vigilar la evolución del embarazo para culminar con una madre y un recién nacido sano. ¿Qué características debe cumplir este control prenatal? Debe ser precoz, es decir, que inicie lo más temprano posible, de preferencia antes de las 10 semanas de gestación. Periódico, que tenga una frecuencia determinada según la edad gestacional. Completo, es decir, que cubra no solo el embarazo, sino también que cubra el parto, el puerperio, la etapa de lactancia materna e incluso preparar a la mujer para el siguiente embarazo. Y que sea de amplia cobertura, es decir, que llegue a toda la población. Lo ideal es conseguir un embarazo de evolución normal para que acabe con una madre y un recién nacido sano. Entonces, dentro de los objetivos específicos podemos dividirlos en tres grupos, en tres rubros. Por ejemplo, debemos de tener en cuenta un tamizaje con la madre, con la mujer, ¿no? Descartar hipertensión arterial, diabetes gestacional, un tratamiento de infección de vías urinarias, un tamizaje de sífilis y VIH y una vigilancia de malnutrición. Hay que detectar a tiempo el manejo de complicaciones como cicatrices uterinas, es decir, cesáreas previas, una presentación anormal del feto, una ruptura prematura de membranas, enfermedades hipertensivas durante el embarazo o presencia de sangrados durante el mismo. Y una prevención sistemática, es decir, prevenir a la mujer previniendo el tétanos neonatal y materno, previniendo la anemia y previniendo una transmisión vertical, ¿no?, del VIH, el virus del VIH. ¿Cuántos controles prenatales deben ser? Mínimo deberían de ser 5 controles, aunque la Organización Mundial de Salud en el 2003 hizo un modelo de control prenatal donde cubría a los embarazos de bajo riesgo, les decía que tenían que tener 4 controles prenatales, los cuales son realmente insuficientes. Entonces, este control prenatal va a ir de acuerdo a la necesidad de cada gestante. Si nosotros vamos a encontrarle algún factor de riesgo, vamos a tener que aumentar esos controles prenatales, así es que realmente 5 no lo son. ¿Cuáles son los objetivos de este control prenatal? Los objetivos específicos, como ya los mencioné, es evaluar el estado de salud de la madre y del feto, establecer la edad gestacional. ¿Por qué es importante establecer la edad gestacional? Ya que nosotros nos permite determinar los partos prematuros, los retardos de crecimiento intrauterinos, embarazos prolongados, macrosomías fetales. Evaluar posibles riesgos y corregirlos.
planificar los controles prenatales y es importante indicar el ácido fólico lo antes posible para prevenir los defectos del tubo neural, que vamos a referirnos más adelante. ¿Cuál debería de ser la frecuencia de estos controles prenatales? La frecuencia, se dice que durante las primeras 28 semanas deberían de ser cada 4 semanas. Luego, entre las 28 y 36 semanas, cada 2 a 3 semanas, y luego de las 36 semanas debería de chequearse a la mujer semanalmente. Es decir, podemos resumirlo de esta forma, ¿no? 2 atenciones antes de las 22 semanas, la tercera atención entre las 22 y 24 semanas, la cuarta entre las 27 y 29 semanas, la quinta entre las 33 y 35 semanas y la sexta entre las 37 y 40 semanas. ¿Qué documento utilizamos para nosotros como médicos evaluar este control prenatal? Pues es un documento legal, la historia clínica materno-perinatal, que es la base de toda atención de salud, es de fácil llenado y cuenta pues con todo lo que requiere la mujer gestante para su control. Lo ideal es que nosotros nos preparemos para el embarazo. Debería toda mujer que se prepara para el embarazo tomar ácido fólico, la dosis ideal es 400 miligramos por día, debería de tener sus vacunaciones completas como la rubiola, varicela, hepatitis B. Además, evaluar la historia clínica por antecedentes patológicos que pueda tener, especialmente diabetes mellitus, hipertensión o enfermedades cardíacas, y una ecografía basal. En esta ecografía basal de la mujer que aún no es gestante deberíamos detenerla por si hay miomas, por si hubieran algún quiste de ovario, un quiste de anexos, o además si tuviéramos una alteración del útero como útero bicórneo, útero didelfo, ya que me puede alterar el tamaño del feto, ¿no? Al evaluar yo la altura uterina. Entonces, en el primer control prenatal, ¿qué es lo que voy a evaluar? Debo evaluar la historia clínica completa, ¿no? Primero, a través del índice de masa corporal, ¿no? Sabemos que es la evaluación del peso y la talla. ¿Para qué? Esto me va a vigilar el incremento del peso durante la gestación. Lo ideal es que todos tengamos un índice de masa corporal que sea menos de 35, ¿no? Lo ideal es menos de 30. Además, debemos de evaluar, chequear siempre las funciones vitales, presión arterial, pulso, temperatura. Un examen clínico general, que lo vamos a ver más adelante, exámenes de laboratorio, es importante. Impartir una educación sana, saludable de un embarazo, ¿no? Desde la alimentación, el ejercicio, y determinar la edad gestacional. Para determinar la edad gestacional, tenemos ayudas acerca de un gestograma, que son estos círculos que ven aquí abajo, que ya vienen graficados, donde me va a evaluar, sabiendo yo la fecha de última regla, me va a permitir saber la edad gestacional, la fecha probable de parto, incluso me permite evaluar la altura uterina, el peso materno. Ahora hay unas aplicaciones que se pueden bajar por internet, que es el QX Calculate, también igual me determina la edad gestacional. Aparte de eso, bueno, en el carnet prenatal debemos anotar siempre la fecha de última regla. Además, con esto podemos evaluar el fondo uterino. Con la fecha de última regla, si no cuento con la cartilla del gestograma, puedo utilizar la regla de Naegele, que me indica la fecha probable de parto. Esta regla se usa sumando los 7 días al primer día de la fecha de última regla, se le suma 1 año y se le restan los 3 meses. Pero esto con esto voy a obtener la fecha probable de parto, pero solo voy a tener buenos resultados si la paciente ha tenido sus ciclos menstruales dentro de los últimos 3 meses en forma regular. O sea que tengo limitantes con esta regla de Naegele, ¿no? Porque si la paciente tiene ciclos irregulares o ha usado anticonceptivos, ya sea orales, de cualquier índole, o tiene sangrado irregular,
irregular o ella misma no conoce su fecha de última regla, voy a tener falsos positivos de la fecha probable de parto. Y como ustedes van a ver más adelante, es muy importante determinar la edad gestacional. Aparte de estas reglas o ayudas que hemos visto, también se puede utilizar, si es que tuviéramos a la mano, la ecografía, ¿no? La ultrasonografía me va a determinar durante el primer trimestre la edad gestacional, valorando yo la longitud cráneo-caudal del feto, ¿no? Pero esto va a tener un rango de error de 5 a 7 días. En realidad, la ecografía del primer trimestre, es decir, la primera ecografía, la ecografía precoz, me va a dar la fecha de la edad gestacional y la fecha probable de parto mucho más exacta. En cambio, si tengo una ecografía durante el tercer trimestre, es mucho menos fiable, ya que me va a dar un rango de error de 21 a 30 días, ¿no? No me puedo confiar en una ecografía de tercer trimestre para yo valorar la edad gestacional. Entonces, ya desglosándolo, durante el primer control prenatal, vamos a hacer una historia médica completa. Dentro de estos, los antecedentes personales de la madre, si la madre ha tenido hipertensión arterial, si sufre de hipertensión arterial, si tiene diabetes mellitus, si tiene enfermedades tiroideas, si ha tenido cirugías anteriores como cesáreas previas, si ha tenido tratamientos de fertilidad, incluso si ha tenido partos eutóxicos, es decir, partos vaginales, cuánto pesó el bebé anterior para yo poder determinar el parto actual. Antecedentes familiares también es importante, ya que hay estudios donde genéticamente no puede haber, según el antecedente de la familia, partos pretérminos, retardos de crecimiento intrauterinos, enfermedades hipertensivas. Eso puede también afectar bastante, ¿no? La fecha de última regla, entonces ya hemos dicho que es importante para determinar la edad gestacional. También tenemos que evaluar hábitos de riesgo, ¿no? Como si la paciente ha consumido tabaco, si consume alcohol, si consume alguna droga o lo ha consumido. El antecedente materno también, ¿no? Entonces es importante. Durante el primer control prenatal, entonces, tenemos que evaluar el examen físico, como ya hemos dicho, el peso y la talla, ¿no? El peso, porque si tenemos una alteración de más del 5% del peso, sobre todo en gestantes durante los primeros meses pueden tener la patología de hiperemesis gravídica, ¿no? Hasta las primeras 20 semanas de gestación, si hay una alteración de más del 5% de este peso, entonces tenemos que corregir esto ya con tratamiento, ¿no? Además, evaluar del examen clínico integral, debemos evaluar las mamas y pezones, sobre todo en mujeres que son primerizas, ¿no? Para siempre formarles ese pezón para la futura lactancia materna. Evaluar el estado nutricional, un examen gineco-obstétrico detallado durante el primer control prenatal, sobre todo con la ayuda de la ecografía, ¿no? Transvaginal. Evaluación del Papá Nicolau lo más pronto posible, evaluar un Papá Nicolau, porque si tengo pues alguna lesión sospechosa es importante hacerle quizás una colposcopía y posteriormente una biopsia. Evaluar también la vaginitis y darle tratamiento, porque sí se puede dar tratamiento. Evaluación de latido cardíaco fetal. Sabemos que los latidos cardíacos se pueden escuchar, ¿no? con el Doppler a partir de las 13 semanas y con el PINAR, ¿no? A partir de las 18 semanas, incluso con el estetoscopio a partir de las 18 semanas. La altura uterina es importante para nosotros evaluar el crecimiento del feto, ¿no? Esta altura uterina tiene concordancia directa con la edad gestacional. Por ejemplo, si yo entre las 18 y 30 semanas, esta altura uterina va a tener cierta concordancia, correspondencia con la edad gestacional. Si tengo 19 semanas de gestación, voy a tener 19 centímetros de altura uterina, ¿no? Con un margen de error de 2 centímetros, ¿no? Si tengo 24 semanas de edad gestacional, puedo permitirme que esa altura uterina sea entre 22 a 26, pero si pasa esos
es menos de 22 centímetros o más de 26 centímetros, entonces puedo sospechar en alguna patología, ¿no? Salvo que el feto se encuentre en posición anormal, como puede ser posición transversa, posición oblicua, o la paciente tenga mioma uterino, ya puedo sospechar quizás un poligramios. Es importante también, ¿qué pasa conmigo? Determinar exámenes de laboratorio, ¿no? Determinar el grupo sanguíneo y factor, ya que el factor FRH causa problemas, ¿no? Como incompatibilidad RH, ¿no? Si la paciente tiene un grupo sanguíneo de RH negativo durante su primer control, ya yo la tengo que captar como un embarazo de alto riesgo y pedirle la prueba de test de Kuhn indirecto, ¿no? Entonces, para eso es importante determinar el grupo sanguíneo y factor y después vamos a ver las medidas que se tienen que tomar, ¿no? También tengo que tener un hemograma completo, leucocitos. Ver los leucocitos me permiten la gestación de 12.000, 13.000 hasta 14.000. No puedo permitirme más de 15.000 leucocitos. Las plaquetas también, hay muchas pacientes que llegan con plaquetopenia, la hemoglobina, pacientes que llegan, es muy frecuente ver pacientes con anemia crónica, ¿no? Determinar la glucosa, urea y creatinina para evaluar el perfil renal de la paciente. También es importante tener un examen completo de orina e incluso un urocultivo, ya que hay muchas bacteriurias asintomáticas. También el tamizaje de BDRL para descartar sífilis y tratar a tiempo a la mujer, el VIH ELISA y también muchas veces el antígeno australiano para descartar hepatitis B, ¿no? Es importante tener dentro de esto la glucosa basal, ya que una glucosa mayor de 92 tengo que descartar algún riesgo de diabetes gestacional en la paciente, pero esto no es el examen definitivo, ya que tengo que hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa a la mujer, ¿no? Y volver a repetir esta glucosa basal a partir de las 28 semanas de gestación, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí nos detenemos un poquito para descartar el riesgo de diabetes gestacional, ¿no? Hay que identificar factores de riesgo durante la primera consulta. ¿En quiénes? En las pacientes con edad materna avanzada, ¿no? Y ahora se considera más de 35 años de edad materna avanzada, una historia previa de diabetes mellitus o una diabetes gestacional en el embarazo anterior, un índice de masa corporal entre más de 30 a 35, ya me está alertando que tengo que descartar en esta paciente diabetes gestacional. Abortos previos o muerte fetal intraútero es de causa inexplicable, ¿no? Vienen pacientes con óbitos anteriores, entonces en ellas tengo que descartar la diabetes gestacional. Si yo tengo una glucosa plasmática en ayunas de más de 92, como hemos dicho, entonces tengo que repetir, pero incluso así, si la paciente tiene un bajo riesgo, tengo que repetir esa glucosa a partir de las 26 semanas de gestación, entre 24 a 28 semanas. Pero si el resultado sigue siendo anormal, ya se le pide a la paciente una tolerancia a la glucosa, se le administra 75 gramos de glucosa o se le puede evaluar a la paciente como si tuviéramos a la mano una hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un examen de sangre que me permite ver cómo ha estado la glucosa durante 3 meses anteriores de esa paciente, ¿no? Entonces, si hay un riesgo moderado, se vuelve a repetir la glucosa en ayunas y se le hace una curva de tolerancia oral a la paciente. Además, si yo encuentro glucosuria en el examen de orina, también debemos descartar diabetes gestacional. Factores de riesgo para hipertensión, ¿no? La paridad. Es más frecuente la hipertensión materna en primerizas, ¿no? En pacientes primigestas. Antecedentes de la paciente con preeclampsia, ¿no? Si he tenido un embarazo con hipertensión arterial durante el embarazo, entonces tengo que descartar en esa paciente diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea y la edad materna avanzada. También tengo que descartar la hipertensión arterial. Entonces,
La presión que debe oscilar normal entre la paciente no debe pasar entre una presión arterial sistólica de 115 a 120 milímetros de mercurio y la diastólica no me debo permitir más de 80 milímetros de mercurio. Si tengo esto, ya debo en más de 3 controles, ya debería de yo pedirle a la paciente una proteinuria en 24 horas o si tenemos a la mano una tira reactiva de ácido sulfosalicílico, se llama esa tira reactiva, si me da más de una cruz, ya debo de descartar en esta la paciente, ¿no? Además, si tenemos a la mano la ayuda diagnóstica como una ecografía Doppler, podemos evaluar el índice de pulsatibilidad de las arterias uterinas entre las semanas 11 a 14 semanas de gestación para descartar el riesgo de preeclampsia. Si yo tengo este índice de resistencia de las arterias uterinas aumentado, es un 90% que la paciente pueda desarrollarme hipertensión durante el embarazo y con complicaciones. Es por eso que con esa paciente ya yo debo de repetirle la ecografía Doppler a partir de las 24 semanas y si sigue saliendo positiva, tomar medidas de prevención. Además, debemos de valorar el parto pretérmino, ¿no? Entonces, la valoración del parto pretérmino se realiza mediante la evaluación de la ecografía. Si tengo una ecografía transvaginal, si la ecografía transvaginal, ahí vamos a medir la longitud cervical. Si la longitud cervical es menos de 25 milímetros, entonces, en esta paciente ya estoy sospechando una incompetencia cervical, un riesgo de amenaza de parto pretérmino, ¿no? Hay estudios donde si esta longitud cervical es mayor a 25 milímetros, el riesgo es menor de 1%, pero si tengo una longitud cervical entre 15 a 24 milímetros, el riesgo de parto pretérmino es de 15%. Si tengo esta longitud entre 5 a 14 milímetros, es un 80% de una amenaza de parto, que esta paciente pueda desarrollar un parto pretérmino, ¿no? Entonces, esta paciente al toque hay que referirla, ¿no? Sobre todo si esta longitud cervical es menos de 25 milímetros. Durante la segunda mitad del embarazo, es decir, a partir de las 28 semanas, tengo que repetirle a la paciente un hemograma para valorar la leucocitosis, ¿no? El BDRL también se repite por segunda vez, la glucosa, como ya hemos dicho, y si hay RH negativo, también tengo que realizarle nuevamente el CUPS indirecto, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque si la paciente ha tenido isoinmunizaciones, ¿no? Entonces se le coloca ya la vacuna durante 2 etapas, ¿no? Se le coloca la vacuna a las 28 semanas de gestación, que generalmente es 250 microgramos, y si a la paciente se le ha captado después, se le coloca la vacuna pasado el parto, ¿no? Hasta las 72 horas tengo para colocarle esta vacuna para el RH, ¿no? Es la vacuna antiglobulina D, ¿no? Aquí, como vemos, tenemos una gráfica del peso materno. Aquí vamos evaluando el peso materno conforme va pasando la edad gestacional. Entonces, cuando una gestante no conoce su peso materno en su primer control prenatal, entonces yo voy valorando semanalmente, ¿no? No debe pasar más de 400 gramos por semana en que una gestante deba subir de peso durante el segundo trimestre y durante el tercer trimestre no debe aumentar de semana en semana 500 gramos por semana, ¿no? Entonces no debe pasar este percentil. Si pasa más del percentil 90 o menos del percentil 25, ya estoy hablando de una alteración del peso materno. Igual, la altura uterina se mide mediante la cinta métrica desde la sínfisis del pubis hasta el borde superior cubital del fondo uterino, ¿no? Aquí voy evaluando según cada control prenatal, ¿no? Entonces hemos dicho que la altura uterina tiene concordancia con ¿cómo se llama? La edad gestacional de la mujer, ¿no? Durante las 28 a 30 semanas de gestación.
La ecografía del primer trimestre me va a permitir evaluar dentro de las 11 y 14 semanas una ecografía, evaluar, descartar enfermedades cromosómicas, ¿no? Para determinar riesgo de aneuploidías. ¿Qué se va a evaluar ahí? La presencia de hueso nasal. Si yo tengo la presencia de hueso nasal, ya me alejo de una cromosomopatía. El tamaño de la translucencia nucal no debe pasar de 2.5 milímetros y mediante una ecografía Doppler voy a determinar el ductus venoso, ¿no? Además de eso, también me va a permitir evaluar la edad gestacional y también durante el primer trimestre, como hemos dicho, se pueden hacer la evaluación de las arterias uterinas para ver el índice de pulsatibilidad y poder yo ver si estoy frente a una sospecha de preeclampsia en la paciente. Durante el segundo trimestre, durante las 20 a 24 semanas, voy a evaluar una ecografía morfológica, ¿no? Ahí voy a descartar riesgo de malformaciones fetales. Además, es importante ver enfermedades cardíacas, ¿no? Dentro de estas enfermedades, la enfermedad más frecuente es la tetralogía de Fallot. Además, como hemos dicho, evaluamos la longitud del cervix, ¿no? Menos de 25 milímetros. Ya debería yo descartar una amenaza pretérmino y se le repite a la paciente la ecografía Doppler a partir de las 24 semanas, ¿no? Entonces, como hemos dicho, el control prenatal también debemos de valorar los movimientos fetales, ¿no? El bienestar fetal, ¿no? Hay que valorar estos movimientos fetales ya en la gestación. A partir de las 18 a 20 semanas ya la mujer va a percibir estos movimientos y va a identificar un patrón de movimiento, ¿no? Además, tenemos que buscar signos y síntomas que me puedan descartar preeclampsia, ¿no? En la paciente, como dolor de cabeza, visión borrosa, que le decimos zumbido de oídos, ¿no? Hinchazón en las pacientes. La hinchazón en los pies es normal, pero si yo tengo un hinchazón en la cara, en las manos o un hinchazón por encima de las rodillas, ya me puede estar alertando de una enfermedad hipertensiva del embarazo. Además de síntomas de infecciones urinarias, ¿no? Los signos de amenaza de parto pretérmino también tenemos que aconsejar a la paciente acerca de las contracciones uterinas. Las contracciones de Braxton Hicks son normales si yo las tengo de 3 a 4, hasta 5 me puede permitir durante 24 horas, pero si yo tuviera contracciones uterinas más de cada 15 minutos, ¿no? En una hora tengo 5 o 6 contracciones ya, o se pone dura la barriguita de la paciente, ya estoy frente a una amenaza de parto pretérmino y ya tengo que acudir al médico, ¿no? Entonces, además, signos de colestasis hepática durante el embarazo, ¿no? El prurito que hay generalizado, que empieza generalizado en la paciente y va a terminar en un prurito palmoplantar nocturno. Además, tenemos que descartar también ahora que hemos tenido, ¿no? el prurito, descartar dengue. Es también frecuente la depresión durante el embarazo. Hay unas escalas de Edimburgo que vamos a hablar dentro de un momento. También tenemos que descartar y derivar a la paciente a psicología. La vacunación, según la ACOG y la CDC, es importante la vacunación en la gestante entre 27 y 36 semanas de gestación. La paciente debería de colocarse la vacuna antitetánica, la vacuna para la influenza, y ya debería ella haber recibido, como hemos dicho, sus vacunas para la preparación del embarazo de difteria, tosferina, hepatitis B. La dieta del embarazo es importante, ya que debemos de tener una dieta balanceada y variada, ¿no? Y esto nos va a ayudar el índice de masa corporal, ¿no? Para determinar este peso y la ganancia de peso mensual en la paciente o semanal. Debemos de tener una ingesta calórica entre 25 y 35 kilocalorías por peso, ¿no? Y agregar de 100 a 200 kilocalorías por día durante el embarazo. No se debe de subir más de 500 gramos de peso por semana, ¿no? Salvo que la paciente tenga un embarazo gemelar, el índice de masa corporal ya se altera más de 35 y se debe de dar adicional 40 a 45 kilocalorías.
Es importante dar también los suplementos vitamínicos. Lo más importante es el ácido fólico en el durante los 3 primeros meses y el hierro. Además de esto, también el calcio y magnesio. El pescado se dice que se debe permitir 340 gramos semanales. Entonces, el hierro es el único nutriente cuyas necesidades no son cubiertas con la dieta normal. Por eso tenemos que aumentar nuestra ingesta, ya sea alimenticia y mediante vitaminas de hierro, ¿no? El requerimiento de hierro es de 30 miligramos por día, pero una dieta corriente no supera los 15 miligramos por día. Entonces, debemos de dar en la gestante 30 a 60 miligramos por día de hierro elemental a partir de las 16 semanas. Un estudio en el 2015, es un estudio multicéntrico aleatorizado, demostró que la recurrencia de defectos del tubo neural va a disminuir desde 3.5% a 1% en grupos de estudios que han consumido ácido fólico. Por eso el uso materno de multivitamínicos prenatales con ácido fólico me va a permitir disminuir el riesgo de tumores pediátricos. ¿Cuáles son esos? El más frecuente es el neuroblastoma, la leucemia y más frecuente tumores neuroectodérmicos, ¿no? Entonces la dosis mínima es de 400 microgramos por día, que es igual a 4 miligramos. Esta dosis me va a disminuir un riesgo de 93% de defectos del tubo neural, ¿no? Pero si tengo pacientes o embarazadas que han tenido ya hijos con defectos del tubo neural, debo de subirle la dosis a 5 miligramos. Esto me va a disminuir un 69% el riesgo de estos defectos del tubo neural. Y si la paciente consume anticonvulsivantes, ¿no? Esta mujer hay que darle dosis mayores de ácido fólico, ¿no? Entonces, ¿en quienes de todas maneras se debe dar esta suplementación de ácido fólico? En pacientes que tienen muy bajo peso o en dietas veganas, porque no hay el aporte de ácido fólico ni de complejo B, en pacientes que consumen tabaco o que han consumido tabaco, que se han administrado drogas o consumen alcohol, o en pacientes con gestación múltiple, el aumento del ácido fólico, yo tengo que aumentar la dosis de ácido fólico, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? No solo al hablar del tabaco es tabaco activo, sino también en pacientes que viven con alguien donde fuman mucho, ¿no? En el caso de tabaquismo pasivo, ya hemos dicho, en dietas veganas con pobre ácido fólico dietético, en enfermedades de Crohn, en las pacientes que reciben anticonvulsivantes o en las pacientes que han tenido un bebé con defectos del tubo neural anterior, debo aumentarle yo la dosis de ácido fólico, ¿no? Lo ideal, 4 miligramos, pero 5 miligramos en pacientes que requieren más necesidad de ácido fólico. Además, siempre es la pregunta, ¿no? Ha habido estudios donde el exceso de cafeína, ¿no? Más de 200 miligramos por día no se debe permitir en la gestación. Lo ideal es que no lo tomen, ¿no? Pero si ya la paciente insiste mucho, no se debe pasar más de 2 tazas al día, ya que ha habido estudios donde se ha asociado esas tasas de abortos o de partos prematuros. Ahora, también se le tiene que agregar a esta dieta compuestos, alimentación rica en omega 3, ¿no? Ya que tengo que tener esta dieta equilibrada, ya tanto de proteínas como energéticos. Entonces, la omega 3 ha habido estudios donde hay un 33% de menos riesgo de parto pretérmino. Ya hemos dicho que la cafeína, su ingesta se asocia con bajo peso al nacer.
Doctora, disculpe, no se escucha. Doctora. Ya. Sí. Ya. Y ahora sí. Se había ido el audio, doctora. Sí, se había ido el audio. El calcio debemos de dar entre 1.5 a 2 gramos, ¿no? Debo de suplementar esto en la gestante, ¿no? Para evitar, sobre todo en pacientes con hipertensión gestacional o preeclampsia. El aumento también de agua en las pacientes, lo ideal es 3 litros por día. Ahí está. También es importante ejercicios en la gestante, ¿no? Los ejercicios, la psicoprofilaxis. La psicoprofilaxis se hacen durante 6 sesiones en el embarazo. Además, recomendarle a la paciente que no debe estar en reposo mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen alguna patología, se debe caminar un poquito. Se recomienda también ejercicios aeróbicos durante 20 minutos al día. El uso correcto de cinturón de seguridad, colocarse cinturón de seguridad a la altura del pubis. La cesárea previa también es importante ver para determinar yo saber si esa paciente puede tener parto eutóxico o distóxico, ¿no? Sobre todo si esa paciente ha tenido una cesárea previa en menos de 2 años, ya tiene un dato vaginal, entonces a paciente con cesárea previa también tengo que limitar los ejercicios extremos, ¿no? Como aeróbicos. Fomentar en ellas también la lactancia materna. La actividad sexual solo está suspendida si es que la paciente tiene riesgo de amenazas de aborto o amenazas de parto pretérmino, ¿no? Hay un estudio donde dice que hay una enzima en el esperma del hombre que puede causar rupturas prematuras de membrana, pero en realidad no hay más estudios sobre eso, ¿no? No está muy documentado. Los viajes están permitidos en la paciente, pero solo si son muy largos durante el tercer trimestre deberían de restringirse, ¿no? Los viajes en avión hasta las 32 semanas están permitidos los vuelos internacionales, ¿no? Por la presión en las pacientes, y los vuelos nacionales hasta las 36 semanas, ¿no? El ejercicio entonces debería ser en forma regular en un embarazo de bajo riesgo, ¿no? Ya que también hay un tromboembolismo venoso, que puede haber un tromboembolismo venoso en pacientes que tengan un reposo excesivo, ¿no? Para eso se le debe recomendar a la paciente a la adecuada hidratación, las medidas elásticas y mover las piernas durante el día, ¿no? Durante el viaje, si es que fuera el caso. Además, el embarazo aumenta el bienestar materno. Es recomendable 20 minutos de ejercicios aeróbicos ligeros, caminata, nado o ejercicios de bajo impacto durante 5 días por la semana. Prevenir enfermedades como depresión gestacional. Hay una escala de Edimburgo donde si yo obtengo un puntaje mayor de 12 ya debo de referir al servicio de psicología, o si la paciente ya tiene antecedentes de una enfermedad debe ser tratada por el psiquiatra. Prevenir enfermedad periodontal, ¿no? Hay un estudio donde hay un riesgo de 1.6 veces mayor. Si es que tengo una enfermedad periodontal, va a aumentar el riesgo de parto pretérmino. Además, debemos de ofrecer esta educación acerca de la profilaxis bucal en la paciente, y se puede hacer esta profilaxis durante el tercer trimestre. Educar a la paciente sobre los signos de alarma, ¿no? Cefalea intensa, acúfenos, visión borrosa. Acúfenos es zumbido de oídos, visión borrosa o escotomas, epigastralgias, ¿no? Un dolor intenso en
en la boca del estómago, edema de cara o de manos, ya me puede estar, puedo sospechar yo de síndrome hipertensivo del embarazo. Pérdida de líquido amniótico, sobre todo si tiene olor a lejía. Si tengo a la mano un test de lecho, puedo realizarle en esa paciente porque hay la paciente ya piensa que por la pérdida de flujo vaginal ya es líquido amniótico, entonces tenemos que explicarle bien a la paciente cómo es el líquido amniótico, ¿no? La pérdida de sangrado siempre va a ser un signo de alarma, diferenciarlo siempre del limus, ¿no? El limus es el moco con sangre que viene oscuro generalmente, que viene días antes del parto o se puede dar cuando la paciente tiene contracciones uterinas frecuentes. También es importante, si yo veo que la paciente tiene 32, 33 semanas de gestación y viene con un moco con sangre, ya yo la tengo que, estoy frente a una amenaza de parto pretérmino y tengo que referir a la paciente. La disminución o ausencia de movimientos fetales, ¿no? Explicarle a la paciente que si su bebé no se mueve más de 2 horas o se mueve menos como se movía antes, por eso es importante tener un patrón de movimientos fetales, entonces ya es un signo de alarma, ¿no? Puede evitar muchos óbitos fetales, muchas alteraciones en el feto si yo instruyo bien a la paciente y ya tiene que acudir o tengo que referir a esa paciente inmediatamente. Contracciones uterinas no deben ser de más de 3 a 5 minutos antes de las 37 semanas de gestación. Entonces, y la convulsión siempre va a ser, pues, ¿no? Un signo de alarma en la paciente. Entonces, ¿cuáles son los criterios de referencia del primer nivel a segundo nivel, ¿no? En el primer nivel, si yo encuentro en la paciente comorbilidad, diabetes mellitus, hipertensión, hipotiroidismo, epilepsia, ya tengo que referir a esa paciente. Un embarazo gemelar, también no me puedo quedar con esa paciente en el primer nivel de atención porque ya un embarazo gemelar es indicación de cesárea, ¿no? El embarazo molar o el embarazo ectópico, por eso es importante saber la edad gestacional de la paciente para descartar yo un embarazo ectópico, ¿no? La hemorragia en el primer trimestre, amenazas de aborto, ya debo de tratar a esa paciente y referirla al segundo nivel. Si tiene un DDRL positivo, ya debo darle tratamiento para sífilis, un VIH, y es una paciente que tengo que referir. CUMS indirecto, si tiene el CUMS indirecto positivo, y antecedentes de pérdidas repetidas, ¿no? Hablamos de los fetos valiosos, ¿no? En mujeres que han tenido tratamiento para fertilidad, mujeres añosas, que han tenido pérdidas a repetición, o que yo le encuentro a estas pacientes una ecografía transvaginal con una longitud cervical menos de 25 milímetros, tengo que referir inmediatamente a esa paciente para darle tratamiento oportuno, ¿no? A estas pacientes se les da la opción de hacerles una operación que se llama un cerclaje cervical, que se puede hacer hasta las 15 semanas de gestación. Si yo ya tengo una paciente con una incompetencia cervical, me la encuentro ya en 20 semanas, no le puedo dar esa opción. Entonces, lo más seguro es que en un 90% esa paciente tenga su bebé nacido a las 26, 27 semanas, que es muchas veces incompatible con la vida. En el segundo trimestre debo de referir a la paciente que tenga hemorragia, ¿no? La amenaza de parto pretérmino, como hemos dicho, alteraciones de la glucosa, ¿no? Diabetes mellitus, porque tenemos que actuar conjuntamente con el endocrinólogo, la detección de proteinuria, también para pacientes que ya tienen un síndrome hipertensivo del embarazo, porque muchas de ellas tienen complicaciones cardíacas, tienen complicaciones renales, complicaciones oftalmológicas, por eso que debo de referir a esta paciente. El diagnóstico de malformación fetal también debo de referir a esta paciente. En el tercer trimestre, también pacientes con hemorragia, alteraciones de la presentación fetal. Si yo tengo pacientes con presentación podálica o presentación transversa, tengo que referir a esa paciente porque no va a terminar en un parto vaginal.
Preeclampsia, ya hemos dicho, oligohidramnios. Cuando tengo pacientes con oligohidramnios, tengo que descartar en ellas que no tengan un retardo de crecimiento intrauterino, que muchas veces se asocian a hipertensiones arteriales, ¿no? Polidramnios también, puede haber alteraciones renales en pacientes con polidramnios, y alteración de la implantación de la placenta, ¿no? Pacientes con placenta previa, tengo que referirlas, ¿no? Placenta previa. Entonces eso es acerca del control prenatal, solo para hacerles recordar el juramento hipocrático cuando ustedes se gradúen, ¿no? En esta parte del juramento hipocrático: a nadie daré, aun cuando me lo pida, fármaco letal alguno, ni haré semejante sugerencia. Igualmente, tampoco a ninguna mujer proporcionaré un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte. Para esto, ¿no? Este es mi hospital donde trabajo, el Hospital Augusto Hernández Mendoza de Salud, así es que muchas gracias por su atención. Estoy atenta a las preguntas.